en la situación especial que estamos viviendo, en medio de las grandes dificultades que estamos atravesando de tipo económico, cuando el bloqueo se ha recrudecido, pero no eran fenómenos conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país. A pesar de nuestra gran pobreza actual, los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas no existen aquí. En nuestro país eso ha sido la obra de la revolución. No hay un solo niño sin escuela y sin maestro. No hay un solo ciudadano sin atención médica desde antes de nacer. Aquí se empieza a atender al ciudadano cuando está en el vientre de la madre. Desde la primera semana de su concepción. Somos el país del mundo de más médicos per cápita, a pesar del periodo especial. El país del mundo, no digo del tercer mundo, del mundo. Por encima de los nórdicos, de los canadienses y de todos aquellos que figuran como en las posiciones cimeras de la salud pública. Somos el país del mundo de más maestros y profesores per cápita. A pesar de las calamidades que estamos soportando. Somos el país del mundo con más instructores de arte per cápita. Somos el país del mundo con más profesores de educación física y deporte per cápita del mundo. A ese es el país que bloquea. A ese es el país que tratan de rendir por hambre y por enfermedad. Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos, a cambio de que renunciemos a nuestros principios políticos, renunciemos al socialismo y a nuestras formas democráticas. Incluso en la reunión de Río salió un documento bastante confuso, a pesar de la noble resistencia del gobierno, de los gobiernos de Brasil, de México y de otros,
y promovido por algunos que son muy uña y carne y uña con Estados Unidos, no quiero mencionar nombres, que dio lugar a un documento bastante confuso, con cierto nivel de confusión, que da lugar a interpretaciones. Y algunos lo interpretan como la posición de Estados Unidos, condicionamiento de la suspensión del bloqueo a cambios políticos. Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución sino el más profundo y extraordinario cambio político? Y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años. Y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y visualice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la Constitución al partir del principio de que el pueblo postula y el pueblo elige. No critico a nadie, pero en la mayor parte del mundo, hasta incluso en África, que le están introduciendo junto con el neoliberalismo y el neocolonialismo y todas estas cosas, los sistemas políticos occidentales, gente que nunca oyó hablar de Voltaire, Danton, Juan Jacobo Rousseau, ni oyó hablar de los filósofos de la independencia de Estados Unidos. Y recuérdese bien cómo Bolívar en nuestro hemisferio era tan renuente a la copia mecánica de los sistemas europeos y norteamericanos, y que han conducido a la catástrofe a nuestros países, a la división, a la subordinación, al neocolonialismo. Pero nosotros vemos que se fragmentan en mil pedazos las sociedades, sociedades que tienen que unir su esfuerzo para el desarrollo. Y allá le han prohibido no el multipartidismo, sino el milipartidismo, porque son, o el centipartidismo, cientos y hasta miles de partidos. Y nosotros hemos trabajado, hemos elaborado un sistema propio, nuestro, que no lo copiamos de nadie. Establecimos el principio de quién postula en primer lugar, y postulan los vecinos. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es tan respetable como la democracia griega de que tanto se habla. Y sin esclavos ni siervos.
Porque la democracia griega eran unos pocos que se reunían en la plaza. Tenían que ser tan pocos que en época en que no había micrófonos, se reunían todos a hacer una elección. Los esclavos no participaban, los siervos no participaban, hoy tampoco. Cuando usted analiza los resultados electorales se topa. Compadre, en Estados Unidos ahora mismo acaban de elegir un nuevo Congreso, donde por cierto hay preocupantes tendencias hacia el conservadurismo y hacia la ultraderecha. Pero son asuntos internos de Estados Unidos, de verdad se lo aseguro, se los juro, que no le hemos puesto a Estados Unidos como condición para normalizar las relaciones, que renuncien a ese sistema. Calculen que le digamos que tienen que votar por lo menos el 80% de la gente. El 38 decidió y se acabó. Y los demás dijeron, me voy para la playa, o me voy para el cine, o voy a descansar en mi casa. Eso ocurre entre los campeones de la libertad y de los derechos humanos y los derechos civiles, etc. Y en muchos países de América Latina por el estilo mucha gente ni vota. Es que los esclavos y los siervos dicen, ¿para qué voy a votar si voy a seguir igual? Y qué difícil es ponerlos de acuerdo. Eso sí, la influencia de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difíciles de sobrepasar. Pero bueno, en nuestras elecciones van a votar más del 95% de los ciudadanos y nadie está obligado a votar. Incluso los que no están con la revolución van y votan, aunque sea en blanco. Pero no votar por este o por el otro, votan por uno, votan por el otro. ¿No? Ahora en nuestro pueblo, repito una vez más, postulan los vecinos, postula el pueblo y elige el pueblo. De modo que en ese sentido, las posibilidades de ser electo algún ciudadano son infinitamente más que en cualquier otro país. Una buena prueba. Estaba hablando con una delegación mexicana y me dijeron, aquí está la Benjamín de los diputados. ¿Qué edad tiene? Dice 25 años. Realmente me quedé admirado. Pero de repente me acordé de que nosotros tenemos varios diputados de menos de 20 años. Porque los estudiantes, desde secundaria en adelante, participan en el proceso de la selección de los candidatos y todas las organizaciones de masas. Los campesinos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Las organizaciones de mujeres participan en el proceso de selección de los candidatos. Los sindicatos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Los comités de defensa de la revolución participan en el proceso de la selección de los candidatos.
Y hay numerosos estudiantes de secundaria y de preuniversitario y universitario que son diputados a la Asamblea Nacional, y mujeres, y campesinos, y obreros, y trabajadores, intelectuales, de todos los sectores. No es el partido el que postula. El partido ni postula, ni elige. Vela porque se cumplan todos los principios y todas las normas, pero no participa en ninguno de esos procesos electorales. Esa es la situación de nuestro país. Y en una de las últimas modificaciones, cada uno de los candidatos a diputados tiene que sacar más del 50% de los votos válidos. Alarcón estuvo explicando algunas de estas cosas cuando recordaba con una revista que llevaba en la mano. Él tiene la ventaja de que habla inglés y de vez en cuando se está leyendo una revista norteamericana, y explicaba cómo un señor se había gastado 25 millones de dólares en una campaña. ¿Qué democracia es esa? ¿Cuánta gente tiene 25 millones de dólares para gastárselo en una campaña? Y en Cuba no necesita gastar ni 25 dólares. Tal vez el pasaje para ir a votar el día de las elecciones. Gastarse en ciudadanos, eso es una cosa. ¿Qué democracia es esa que exige ser millonario para poder contar todos los recursos con que hablar y persuadir a la gente para que lo voten? Y después no se acuerdan más de él hasta la próxima elección, a los 4 o 5 años. No cuentan con él ni una sola vez, más nunca. Se olvidó. En nuestro país los cargos son renovables. Y lo mismo del delegado de circunscripción, el funcionario cualquiera que no sea, puede ser elegido, puede ser removido también de sus cargos. Ese es nuestro sistema con el que no pretendemos que los demás lo apliquen. Sería absurdo pretender que fuera un modelo, pero el que hemos adoptado nosotros, no nos los impuso nadie. No vino ningún gobernador, interventor norteamericano a establecer un código electoral aquí, como hacían antes. La Constitución la hemos hecho nosotros. El código electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que ustedes han estado defendiendo, el derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente. En el mundo es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión, y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. No nos gusta. Por eso no, para nosotros es inaceptable la cuestión de cese el bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía.
Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años. Pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos.